Comenzamos esta pequeña introducción acerca del cálculo de líneas de influencia en pórticos planos. El método que utilizamos sigue siendo el método matricial. Primeramente, cuando tenemos una estructura de la cual queremos obtener una línea de influencia de una cierta sección, por ejemplo esta en la sección MM, lo primero que tenemos que hacer es darle el grado de libertad correspondiente. Seguimos utilizando el método utilizado en estructuras 2 para el cálculo de líneas de influencia. Por lo tanto, empezamos rompiendo el vínculo capaz de transmitir el esfuerzo, ¿verdad? En este caso es una línea de influencia de momento flector, es por ello que convertimos esa unión entre barras, ese empotramiento interno, a un apoyo rotulado y, como siempre, agregamos el par correspondiente. Los siguientes son las tensiones iniciales. Voy a volver un poquito atrás. Como vemos y sabemos, cuando hacemos el cálculo de líneas de influencia no existe ninguna carga externa aparte de la carga unitaria supuesta para el cálculo, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que el par va a utilizarse de dos maneras, porque primero tenemos lo que sería este momento puntual izquierdo, digamos, que va a actuar como una carga inicial para esta barra empotrada apoyada que está aquí, dado que en esta zona, al contar con este apoyo rotulado, no va a intervenir ninguna incógnita cinemática. Y si utilizamos la tabla 11.1 del libro Volta, tenemos esta fila correspondiente a este tipo de cargas que ya habíamos utilizado en ejercicios anteriores, o cualquier tabla que ustedes manejen para el cálculo de tensiones iniciales. Ahora bien, con el momento puntual correspondiente al lado derecho, sí ya podemos cargarlo como una carga nodal, dado que al encontrarse estas barras en este punto, al haber un empotramiento interno, de seguro vamos a tener una incógnita cinemática en este punto. Luego pasamos al cálculo de las tensiones con los esfuerzos unitarios. Como ya iba mencionando, los esfuerzos o ese par unitario es lo que está causando un efecto en mi estructura, ¿sí? Entonces hago el cálculo de las tensiones con ese esfuerzo unitario. Luego vamos a calcular el desplazamiento que produce en la hiperestática real con la hiperestática liberada, que entre paréntesis dice estructuras 2 porque vamos a usar el método de las fuerzas. Pero ¿por qué es importante esto? Nosotros, retrocediendo un poquito, hicimos el cálculo o vinimos trabajando con lo que sería la hiperestática liberada. Entonces, nosotros realmente lo que estamos buscando es la línea de influencia de esta hiperestática. Ok, pero primero, ¿qué necesitamos obtener? El desplazamiento. ¿Por qué? Porque según el método que utilizamos para hallar la línea de influencia, era romper el vínculo capaz de transmitir el esfuerzo y darle un desplazamiento unitario, y la elástica obtenida a partir de esto es la línea de influencia del efecto en esa sección. Ok. Bueno, luego de decir todo eso, nosotros ya calculamos con la hiperestática liberada, digamos, calculamos las tensiones que había ahí. Ahora, utilizando nuestro método de estructuras 2, vamos a hallar los esfuerzos, el desplazamiento, perdón, en la hiperestática real. ¿Cómo? Tenemos el parámetro auxiliar S, nuevamente, que teníamos en estructuras 2. Tenemos la matriz de lo que serían los esfuerzos virtuales. La matriz de flexibilidad, si hacen así como un retroceso, ¿verdad?, a lo que fue el semestre pasado en estructuras 2. Tenemos la normal, momento izquierdo, momento derecho. Armamos nuestra matriz de flexibilidad y calculamos el desplazamiento como lo hacíamos en estructuras 2, ¿sí? Tenemos entonces que el desplazamiento es D por F por B, ¿verdad? Y vamos sumando a lo que íbamos teniendo para cada barra. Ok. Con esas tensiones que calculamos por E3, hallamos ese desplazamiento mediante el método de estructuras 2 en esa sección. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con respecto a este desplazamiento? Este desplazamiento no es unitario. ¿Por qué? Porque es un desplazamiento producido por un par unitario, pero eso no lo hace directamente un desplazamiento unitario.
O sea, nosotros con este desplazamiento no podemos hallar lo que sería la línea de influencia, ¿sí? O la elástica, que sería nuestra línea de influencia. Pero como sabemos, podemos hacer que el desplazamiento sea unitario, haciendo nuestras relaciones, teniendo en cuenta siempre la linealidad y todas las cosas que ya estuvimos viendo en ejercicios anteriores. Para un momento unitario, para un par unitario, tenemos un giro. Para escala elástica, tenemos un giro unitario, ¿sí? Le llamamos escala elástica, una manera de llamarle en la cátedra, no es algo técnico ni nada. Bueno, de esto obtenemos que la escala elástica es 1 sobre giro. Ok, teniendo eso, podemos calcular las tensiones para el desplazamiento unitario, ¿sí? Acá vemos que en el código ya introducimos ese cálculo y tenemos entonces nuestra Q inicial, la tensión que habíamos calculado por estructuras 3, multiplicamos por la escala elástica que le contenía al desplazamiento hallado por el método de las fuerzas, por el método de estructuras 2, ¿sí? Ok, y por último tenemos en sí lo que es el cálculo de la elástica producida por esa QF, que es la Q que nos da un desplazamiento unitario en el punto que estamos necesitando, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, para llegar a eso necesitamos dos cositas más. El número de tramos del tablero y desplazamientos nodales, ¿sí? Que son cosas que ustedes ya conocen de estructuras 2. El número de tramos del tablero es simplemente mirar el tablero, ver cuántas barras las están componiendo y cargar. Desplazamientos nodales, ¿sí? Vamos a tener que mirar todos los nodos de las barras del tablero. Cuando tenemos un apoyo, ustedes saben que no hay incógnita cinemática porque el desplazamiento es 0, entonces el desplazamiento nodal no va a estar afectando. En los demás casos sí tenemos desplazamiento nodal. ¿Y por qué aunque haya un apoyo acá tenemos el desplazamiento nodal? Porque tenemos en cuenta el esfuerzo axial y sabemos que estas barras, tanto las 5 como las 6, pueden deformarse. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ustedes saben que es sumamente importante calcular los desplazamientos nodales, porque al ser la elástica lo que nosotros estamos calculando, tenemos que tener en cuenta esos desplazamientos que también están sumando a mi elástica y también van a hacer que al final yo obtenga esa línea de influencia del efecto solicitado. Teniendo en cuenta todas estas cosas, podemos empezar el cálculo de las líneas de influencia de los diferentes pórticos con las diferentes solicitaciones que se vayan teniendo. Y lo último que quiero aclarar es que siempre recuerden la forma que debe tener la línea de influencia en el caso de una hiperestática, ¿sí? Siempre atender y no quedar con el primer resultado, ver si sale algo coherente, ver que la forma sea, que donde se da el quiebre sea el lugar correspondiente. Y eso, con eso creo que podemos arrancar y con los ejercicios. Y creo que con una aplicación se va a entender un poquito mejor, ¿verdad? Explorando un poco más el código. Pero esta es una pequeña intro para poder avanzar con lo que sería el último tema de nuestra cátedra.